Muy buenos días, gustosa y muy contenta, complacida de encontrarme con ustedes en este día. Se escucha un poco bajo, me dice Delia. Eh, ¿Qué pasó, los, bro? Vamos a chequear el volumen, si se escucha bien, si se escucha bajo. Me van diciendo, por favor, como si se está escuchando bien el volumen. Ajá, ok, perfecto. Buenísimo. Excelente. Entonces, bueno, hoy tenemos la ayuda, como ustedes conocen, de Germain a cargo de la sala. Además, por supuesto, grabando la conferencia. Y también tenemos a Jairo con el plan B de grabación de la conferencia para efectos de aquellas personas que avisaron que no podían estar presentes en el día de hoy y están muy interesados. Además, bueno, en esa misión que ustedes saben que tenemos de compartir con la mayor cantidad de personas posible y vamos a empezar justamente a publicar las conferencias de manera que otras personas puedan conocer que existe Dalia Consultores en familia con Dalia dispuestos a ofrecer calidad, bienestar a las personas a las cuales podamos llegar sin límites de país. Es decir, que si ustedes tienen familiares, amigos en otros países, también es muy válido y muy importante que les lleguen estas informaciones, porque sabemos que estamos en un momento muy importante de nuestras vidas a nivel de país, a nivel de planeta, lo cual implica un gran compromiso de transformación, de bienestar, de trabajo personal intenso. Por eso me siento más comprometida que nunca con este trabajo de bienestar, este trabajo enfocado en la calidad de vida, ya que cada día suceden más cosas en nuestros ambientes, nuestros entornos nacionales y del planeta que nos invitan a un trabajo profundo de reflexión, donde hay que tener cada vez más herramientas para poder manejar lo que se nos presenta en nuestros entornos. Y por supuesto, como ya casi todos los que están presentes, o todos, más las personas que lo escuchan en las conferencias, saben y se van a ir enterando cada vez más de lo importantísimo que es manejar nuestras emociones y por supuesto manejar nuestros pensamientos, y para eso el conocimiento es clave. Mientras más conozco, más poder de transformación tengo. Muchas cosas que nos suceden es porque desconocemos mucho de nosotros mismos, desconocemos de lo que pasa en nuestro cuerpo, desconocemos de lo que podemos nosotros hacer, desconocemos cuál es lo que las herramientas, los recursos internos a los cuales podemos acceder porque no conocemos la vía de acceso. Entonces esa es parte del trabajo nuestro, es parte de ese gran compromiso que siento yo como ser humano, como profesional, como mujer, como madre, de compartir herramientas para abrir justamente ese camino del conocimiento hacia la acción, porque no nos podemos tampoco quedar en el conocimiento. Y esta conferencia de hoy tiene que ver justamente con eso. Muchísima gente, eh, como ustedes también lo han notado, tienen gran inquietud en cuanto a esta emoción que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar acerca del miedo. Allí ustedes están viendo en pantalla, bueno, la presentación mía en cuanto a, bueno, que soy la directora general de la consultores y la dirección de la página. Como recordarán, tenemos dos páginas en acción directas en cuanto a calidad de vida, aunque tenemos otras, pero dos que hoy mencionamos con énfasis, que es daliaconsultores.com y enfamiliacondalia.com. Dos páginas que están abriendo nuevos horizontes en cuanto a proyectos se refiere, a través de las conferencias, a través de formaciones online que van a iniciar también próximamente, a través de diferentes recursos que estamos dedicados a construir para ustedes y para todo aquel que quiera acceder a ellos, porque sabemos que es una necesidad de todos, pero no todo el mundo decide tomar acción para mejorar su vida.
Entonces, bueno, en el transcurso de la conferencia van a escucharme decirle a Germain, que en este caso es mi apoyo técnico, para pasar las láminas en la medida que vamos transitando por esta conferencia, que aproximadamente va a tener una duración de 1 hora. Entonces, bueno, ¿aliado o enemigo? Gran pregunta. Entonces, esta emoción en este momento se ha escuchado muchísimo en diferentes personas. En este caso, vamos a hablar de Venezuela. Personas que se han comunicado por email. De hecho, hemos tenido un trabajo intenso recientemente en cuanto a consultas presenciales, coaching online, presencial, grupos organizados de familias, empresas, motivados al gran movimiento que hay en cuanto a nuestras emociones que nos impiden a veces lograr lo que queremos realmente lograr. Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina, Germain, para dar apertura a este tema tan importante que vamos a tratar hoy. Pero vamos a referirnos, o quiero referirme, a una pregunta muy importante que todos nos debemos hacer en este momento. ¿Qué podemos decir del miedo? Del miedo se pueden decir muchas cosas. Cada quien tendrá en su mente, en este momento, diferentes cosas que puede decir acerca del miedo. Yo un momentico voy a pedir a Germain que abra el chat para rapidito ver de parte de ustedes qué dicen del miedo. Vamos a ver, Germain, abre el chat y cada una o los que quieran participar, digan en este momento qué pueden decir del miedo. Y en función de eso, arrancamos a profundizar en lo que vamos a tocar hoy acerca del miedo. ¿Qué podemos decir entonces del miedo? Leo algunos y proseguimos. Ok, todavía no están entrando los mensajes. Ok, ya estamos viendo algunos mensajes, algunos comentarios acerca de lo que cada quien puede decir del miedo. Ok, espero uno más y continúo. Ok. Muy bien, perfecto. Gracias a todos los que compartieron su pensar acerca del miedo. Ok, cerramos el chat, Germain, por favor. Ok, entonces hemos visto en esos comentarios palabras como paraliza, palabras como desconocer, palabras como futuro. Todo eso tiene que ver con el miedo. También podemos decir que el miedo es una emoción. El miedo definitivamente lo siento. También puedo decir que algunas partes de mi cuerpo van a vibrar con el miedo. Puedo decir que hay ciertas situaciones que me producen miedo. También puedo decir que hay ciertas personas o ciertos animales que me producen miedo. Si se dan cuenta, la lista de lo que podemos decir acerca del miedo es bastante larga. Puedo decir incluso que algo que me sucedió en el pasado, en el presente me produce miedo. Puedo decir que le tengo miedo a hablar en público, por ejemplo, que mucha gente le pasa. Puedo decir que tengo miedo de tomar decisiones. Es decir, que hay una gama enorme de posibilidades, de pensamientos acerca del miedo. Fíjense que acabo de enfatizar pensamientos acerca del miedo. Entonces lo que hay es justamente que ir ahora desmenuzando todos esos comentarios, esos pensamientos que nos llegan acerca del miedo. Vamos a pasar a la siguiente lámina, Germain. Hoy vamos a abrir la puerta del miedo para conocerlo un poco más.
Pero por supuesto, nos invita a profundizar mucho de acuerdo a la situación que cada quien tenga con esta emoción. Como decía, definitivamente el miedo es una emoción. Todo el mundo, por más valiente que se sienta, por más valiente que sea, ha sentido miedo. El miedo es uno de esos mecanismos de supervivencia más importantes, más fundamentales que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el miedo nos avisa de muchas cosas que ya vamos a detallar. La persona que no tenga miedo, por ejemplo, al dolor, a heridas, a la muerte, a una pérdida, es una persona que va a tener muchas situaciones difíciles en su vida que lo puede llevar a incluso no sobrevivir mucho tiempo. Una persona que no le tenga miedo al dolor, no le tenga miedo a una herida, es una persona que posiblemente no va a tener miedo de enfrentarse a situaciones violentas en la calle. Por ejemplo, usted le pregunta a una persona que normalmente tiene peleas en la calle, que normalmente hace actividades ligadas, por ejemplo, a la delincuencia, son personas que si uno las revisa, en cuanto a ciertos miedos ligados a lo que acabo de mencionar, posiblemente está bajo ese miedo o no lo ha, o, no, o aparentemente no lo hay. Entonces quiere decir que el miedo es necesario. El miedo es natural. Decir que vamos a conducirnos es a no tener miedo, por supuesto que eso dice que estamos enfocándonos en cero bienestar. ¿Qué es lo que debemos ir aprendiendo? A que cada emoción tiene un termómetro. Cada emoción es como un termómetro. Entonces imaginemos que el termómetro, cuando tenemos la temperatura normal, algunas personas tienen 37, otras 36 algo, o sea, cada quien tiene una temperatura normal. Cuando sentimos el miedo natural, ese miedo va a hacer que la temperatura pueda subir de pronto a 38, incluso 38,5. Pero cuando ya pasa de los límites normales, cuando ya me lleva a una tensión que puede llevarme hasta el pánico, puedo atravesar por una temperatura de 40 o más de 40 grados. Un poco esa analogía es importante tenerla clara. Pero todo el mundo tiene temperatura, es decir, todo el mundo tiene miedo. ¿Qué es lo importante? Regularlo. Regularlo para que cuando hayan esas apariciones de necesidades del ambiente, movimientos en el ambiente, que es normal que suceda, suba un poquito, pero luego lo pueda regular a la temperatura normal. Entonces, el miedo hay que tener clarísimo que es natural, pero al mismo tiempo que es natural, si él sobrepasa de ese termómetro, como hablamos ahora, del 38,5, por ejemplo, sobrepasa lo normal, lo natural, puede, como dijo, creo que fue Betty, puede paralizar. Como dijo Delia, alguien por allí dijo paralizar. Obstruye. Puede lograr que incluso mis talentos, mis dones, mis habilidades no salgan a la luz. Puede resultar entonces un obstáculo, y muy fuerte, por cierto, en el camino hacia las metas. Una persona se le aleja la meta a veces por el miedo, del miedo que pasó del nivel normal de regulación. Porque también es, como dije antes, si tú sientes, por ejemplo, miedo a hablar en público, y ya cuando lo trabajas y ya puedes enfrentarte al público, cuando sales al auditorio, es normal que se aparezca ese pequeño miedo al principio, que a lo mejor sube a 38, pero cuando ya entraste en el calorcito de la conferencia, ¡pum!, bajó a la temperatura normal.
Un poco esa analogía se las doy para que vayan quedando más claros de qué sucede con el miedo dependiendo de si nosotros dejamos que él obstruya, paralice o que podamos, como algunos dicen por allí, traspasarlo, atravesar el miedo. Entonces, como dije, es natural. Así como la comida, es normal, es natural comer. Pero porque sea natural comer, no vamos a decir que está bien que nos comamos, eh, qué sé yo, una caja llena de 10 tabletas de chocolates al día. O que nos comamos en el desayuno, almuerzo, merienda y cena, chuletas todos los días. Que comamos comida chatarra en el desayuno, merienda, almuerzo, cena, merienda en la tarde. Eso no es natural, no está bien, a pesar de que es natural comer. Entonces, eso mismo sucede con el miedo. Pasamos a la siguiente lámina, Germain, por favor. Entonces, es importante reconocer que al ser el miedo una emoción, existe en todas las personas. Ahí les traje un pensamiento, una frase que me gusta mucho, de David Fishman, que tiene que ver con esta emoción tan importante que estamos tocando hoy. El miedo es la emoción más difícil de manejar. Fíjense ustedes, el miedo es la emoción más difícil de manejar. El dolor lo lloras, la rabia la gritas, pero el miedo se atraca silenciosamente en tu corazón. Me encanta ese pensamiento, esa frase, porque realmente tal cual así sucede con el miedo. Es un poco refleja lo, lo importante que es manejar esta emoción, regularla, porque ella muy pocas veces se expresa. Se expresa es cuando dejas de hacer algo. Incluso mucha gente ni siquiera sabe que no tienes miedo, que tienes miedo, perdón, pero simplemente no accedes a una oportunidad por el miedo. Y está oculto, nadie te lo ve. Está allí, oculto, y queda atrapado en, como dice él, silenciosamente en tu corazón, y se convierte en frustración, se convierte en impotencia, se convierte en tristeza, se puede convertir hasta en depresión. Porque ese es un poco el camino del miedo. El miedo te puede conducir a pensamientos de frustración enorme. Porque si no hoy enfrenté algo, si algo me paralizó, entonces retrocedo de algo que yo quiero, no lo hago, por lo tanto, me siento impotente, frustrado. Puedo pasar por la rabia, ojo, y llego a la tristeza, puedo llegar a la depresión. En el país mucha gente ha pasado por este tránsito que acabo de describir. Pero vamos entonces a profundizar un poquito para poder enfrentar las diferentes situaciones que se nos presentan donde sentimos miedo. Vamos a pasar a la siguiente, Germain, por favor. Entonces, cuando tengo tristeza, lloro. Cuando siento rabia, hasta puedo gritar. Cuando siento miedo, por lo general, más bien me callo, me oculto. Fíjense que una de las frases que a mí me gusta mucho en situaciones de miedo es que el miedo paraliza, el amor moviliza, es decir, que son dos emociones contrarias. Cuando sentimos miedo, el miedo en ese momento nos aleja del placer, nos aleja de la zona del placer, por lo tanto nos aleja del amor y tiende a paralizarnos, alejarnos. El amor es todo lo contrario. Sientes amor por lo que haces, sientes amor por el compromiso que tienes, sientes amor por una meta, sientes amor por tu familia. Ese amor, ¿qué hace? Que te muevas. Sientes amor por ti. ¿Qué hace ese amor por ti? Que te muevas. Sientes menos amor por ti, que ahí hablamos entonces
de la autovaloración, hablamos de la autoestima. ¿Sientes menos amor por ti? Es cuando empiezas a postergar las cosas que son tuyas. Postergas la ida al médico, postergas el hacer ejercicio, postergas el irte a reunir con amigos, postergas ir a recrearte, postergas leer el libro que te gusta. Entonces fíjense que allí estamos viendo cómo el amor te puede llevar a la acción, pero también te puede llevar a llegar a la parálisis, es decir, te puede llevar al miedo a no sentir amor o la falta de un el grado adecuado de amor. Es importante saber que todas las emociones, todas sin excepción, son como unos guardianes, como unos guardianes de nuestra vida. Ellos son como unos agentes de información que nos avisan de qué es lo que está ocurriendo, tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. Ellos son como especie de así unos reclamos de advertencia. Nos advierten que lo que estamos haciendo o lo debemos corregir, debemos variar un poco o debemos mantenernos allí. Porque si llega la emoción, por ejemplo, de la alegría, la felicidad de algo que estamos haciendo, por supuesto que nos está diciendo, ah, lo estás haciendo bien, quédate así, vas por buen camino, sigue actuando así. Si nos llega en cambio en lo que estamos haciendo, inconformidad, insatisfacción, molestia, tristeza, por supuesto que ahí la emoción nos está dando una advertencia distinta. Ahí nos está advirtiendo para que recibamos el mensaje de corrección. Hay algo allí que corregir, hay algo allí que variar, hay algo que no está funcionando bien. Entonces, ese mensaje de la emoción es necesario escucharlo, porque cada emoción produce, además del mensaje, un contenido particular, es decir, que un mismo hecho me produce a mí una emoción, a otra persona otra emoción, a otra persona otra emoción. Y cada uno de esos efectos que producen en las personas tienen que ver con los pensamientos que cada quien tiene acerca de ese hecho y de los recursos que cada quien tenga para manejar o no la emoción que está sintiendo. Además, no todo el mundo actúa igual ante un mismo hecho y esas acciones va a hacer que luego la emoción te diga, oye, mira, no actuaste bien ante eso, o sí, actuaste bien, continúa. Es un mensaje, una señal que te transmite o que intenta transmitirte la emoción. Y es una función, como se llama, una función comunicativa de la emoción. El problema está que a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo. Pasa a la siguiente lámina, Germain, por favor. Eso que acabo de decir es fundamental. Cuando a veces ni siquiera nos detenemos a ver, a escuchar, a darnos cuenta de qué estoy sintiendo ante lo que me está pasando. Viene, supóngase que yo estoy trabajando en una empresa, y viene mi jefe y me dice 4 cosas que a mí no me gustan. Yo en ese momento se dispara a lo mejor la ira, me pongo brava y a lo mejor le digo al jefe palabras parecidas a las que me dijo, cargadas de rabia, con un tono de voz fuerte y ahí nos ponemos los dos en el mismo nivel. Quiere decir que a los dos el termómetro se nos disparó. Ninguno de los dos está regulando la emoción. En ese momento, yo solamente me di cuenta que me puse brava y dejé que pasara esa rabia ahí derechito, pero no escuché el mensaje. Porque una cosa es que yo sepa que estoy brava. Ay, muy fácil, estoy brava. Acuérdense que eso es una de las cosas más fáciles, que yo pueda decir que estoy brava. Pero la cuestión es que yo me dé cuenta en ese momento, oye, ¿por qué me estoy sintiendo molesta? ¿Qué es lo que me está molestando realmente? Que yo pueda hacer una pausa. Entonces, ¿qué siento? También es importante desde el punto de vista que a veces hay personas que se disparan en la rabia
Pero a lo mejor en el fondo lo que hay es una profunda tristeza porque no ha tomado una decisión adecuada. Entonces, al no tomar la decisión adecuada, por ejemplo, con este jefe que decía, entonces me permito continuar en una situación que no me gusta. No hay nada peor para nuestros pensamientos, para nuestros químicos en el cerebro, que hacer cosas que no nos gustan, hacer cosas que nos causan insatisfacción o cosas que violentan nuestros derechos. Cuando hacemos cosas así, estamos favoreciendo a que nuestra química del cerebro reciba mensajes inadecuados y se produzcan emociones como el miedo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que con el miedo, dejándolo agarrar cuerpo, tal vez entonces no voy a decidirme a cambiar de lugar de empleo porque tengo miedo a lo que pueda pasar si me voy a otro empleo. Tengo miedo al cambio. Fíjense todo lo que puede hacer el miedo. Entonces, ¿qué quiero sobre todo dejar claro en este instante? Que debo escuchar el mensaje de la emoción. Fíjense que mencioné ahorita otras emociones, la ira, la tristeza, porque estamos hablando del mensaje de la emoción. ¿Qué siento? Pero vamos ahora a especificar un poco más del miedo. Pasa a la siguiente lámina, Germain, por favor. Entonces, el miedo, aunque no le damos a veces esa pausa, él tiene un mensaje, al igual que todas las emociones. Es necesario que yo le preste atención al miedo. Mientras yo le preste atención al miedo, él va a seguir presente, sin regulación. Él me va a seguir alejando de lo que yo quiero, me va a seguir alejando del bienestar, me va a seguir incluso alterando mi química del cerebro ante situaciones que yo no puedo controlar, porque esa es otra cosa que sucede. Entonces, necesario que yo escuche cuál es el mensaje que me quiere dar el miedo. Todo miedo, cualquier miedo, el mensaje que me da inicial es, mira, debes estar alerta. Existe un peligro inminente para tu supervivencia. Fíjense cuando yo digo, existe un peligro inminente para tu supervivencia, es posible que muchos piensen que tiene que ser algo grave. Pero para el cerebro no es así. Para el cerebro, un peligro inminente para tu supervivencia puede ser simplemente que te da miedo hablar con alguna persona. Te da miedo hablar con tu jefe, te da miedo hablar con tu papá, te da miedo hablar con tu mamá, te da miedo hablar con una amiga, te da miedo hablar en público. Eso, como traspasa una barrera para ti. Entonces el cerebro, el químico, todo lo que se mueve internamente, te dice que eso es un peligro inminente para tu supervivencia. Porque no te sientes segura o seguro ante esa persona, ante ese lugar, ante ese animal, ante ese hecho, ante esa noticia. Entonces, todo eso se mueve internamente, pero como un mensaje de alerta. Entonces hay una intención en que tengas miedo. Hay una intención sana, por supuesto. Vas a ir a una zona donde dijeron en las noticias que hay un conflicto en la calle y hay unas personas que están con violencia, que hay disparos.
El miedo te produce un mensaje de alerta. Ah, mira, tú tenías que salir a esa zona, pues está pasando esto, no vayas a esa zona. Para eso sirve el miedo. Ese es el mensaje que debemos escuchar del miedo. No de repente quedarnos, oye, que sea lo que está pasando. Y si pasa esto, y si pasa aquello, y si no voy, entonces va a pasar aquello. Porque el miedo es un mensaje de futuro. El miedo no me habla de algo que estoy haciendo ahorita. El miedo me habla de algo que yo voy a hacer, de algo que voy a ver, de algo que voy a sentir, de algo que voy a encontrar. O sea, el miedo está muy enfocado es en el futuro. Cuando digo futuro, puede ser dentro de 5 minutos. Así como le pasa a los artistas. Ustedes le preguntan a cualquier cantante, ellos dicen, aunque parezca increíble, así como me pasa a mí, por ejemplo, cuando hablo del frente en público, cualquiera cree que uno antes no tiene ese movimiento interno normal. Fíjense que tal vez ustedes han escuchado que un cantante, seguramente ustedes conocen, porque es bastante conocido internacionalmente, que es Juanes. Juanes ha confesado que él siente miedo escénico. Entonces, antes, unos 5 minutos de entrar al escenario, está el miedo. Tal vez al dirigirse al público al inicio hay miedo. Pero cuando ya entra en el calor, intercambiando con el público, cantando, hablando, se va regulando y llega a la temperatura normal. Entonces, era un miedo de futuro de 5 minutos. Dentro de 5 minutos salgo al escenario. Pero ya cuando estás allí, eso se regula. Así igual pasa con los ejemplos que le daba antes. Ante un hecho que está en la calle y tengo que salir, si yo lo veo como un hecho, ah, bueno, hay una situación en la calle, en la zona justamente donde yo iba a ir, quiere decir entonces que me produce miedo lo que está pasando, no debo ir para allá, lo planifico para otro día. Ahí entra lo que decía Betty en los comentarios del chat, la falta de conocimiento, es decir, la falta de racionalizar en ese momento. Las emociones nos sacan muchas veces de pensamientos lógicos, eso hacen las emociones. Y no le podemos poner lógica a todas las emociones en el momento, por supuesto. Pero con entrenamiento, sí vamos a diferenciar de lo que es presente y lo que es futuro, lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar. Eso es importante tenerlo presente para poder manejar mejor el miedo. Entonces, repito, mensaje del miedo. Debes estar alerta. Existe un peligro inminente para tu supervivencia. Hay una sensación de que algo pone en peligro nuestra vida física o psíquica, como expliqué antes. Eso es importantísimo tenerlo claro. Pasamos a la siguiente lámina, Germain, por favor. Entonces, si yo estoy clara que el miedo tiene un mensaje, me es más fácil a mí hacer una pausa para yo darme cuenta de lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando en ese momento que me produce miedo y por supuesto preguntarme qué de eso es real y qué no es real. Fíjense que en estos días yo trabajaba con una persona en un coaching personal acerca de un proceso muy natural por el cual todas las personas pasamos, que es la pérdida física de alguna persona querida. En el caso de ella, básicamente está transitando por por el fallecimiento, por la pérdida física de su hermana. Entonces, tanto ella como los familiares, todos esos días que estaban en esa casa, sentían, pensaban, creían que los ruidos que se encontraban, que se escuchaban en esa casa, los estaba provocando la recién fallecida hermana.
Eso es muy normal que suceda mentalmente en esos primeros tiempos del duelo. Eso es normal que suceda. La mente hace eso. Pero entonces, como yo le decía a ella, que no es fácil, pero hay que atreverse a actuar. Cuando estamos frente a situaciones como esa, tú puedes a tu mente llevarla, o a la emoción llevarla, conducirla a través de la mente. Yo le decía, bueno, ¿y si es tu hermana? Tu hermana te va a hacer daño. Entonces la señora enseguida se dio cuenta, oye, no, no me va a hacer daño. Entonces es que tu mente le manda un mensaje adecuado a la emoción del miedo. Ah, no tengo por qué tener miedo, porque si está allí, supóngase que esté, es mi hermana, yo conviví con mi hermana, ella no me va a hacer ningún daño. Eso por una parte. Pero por la otra tomar conciencia de que eso me lo está generando un pensamiento. Entonces, y es bien necesario nosotros hacer una pausa para identificar que estamos sintiendo miedo. Pero antes de pasar a esta parte, me gustaría eh, en este momento que algunas personas en el chat, y por favor vamos a abrir el chat, algunas personas me comunicaran a qué le tienen miedo. Después de todo lo que hemos escuchado hasta este momento, ¿a qué les tienen miedo? ¿Qué es lo que más miedo le produce en estos días? O en estos días, pero que posiblemente hasta es un miedo que viene del pasado, que me lo desata algo del presente. Si nos damos cuenta, incluso ya en el comentario que está colocado, el pensamiento del futuro ligado a lo que no puedo controlar me genera mucho miedo. La parte económica, por ejemplo, que es algo que sale en los comentarios, hay personas que le tienen miedo a quedarse sin empleo, que no le alcance el dinero, miedo a no tener que cómo pagar ciertas cosas, miedo a lo que pueda pasar en la calle, miedo a lo que pueda pasar en el país, ajá, el miedo al cambio, a los conflictos. Entonces, esto que están haciendo ustedes en este momento es importante. Darse cuenta que les está haciendo generar miedo. El cambio, como dicen algunos de los que están presentes, ok, muy bien, a lo desconocido. Hay varios que están hablando del cambio. El cambio, cuando nosotros nos decimos a nuestra mente, tomamos conciencia de que el cambio es inevitable, que el cambio sucede todos los días, logramos ir regulando el miedo. Aunque parezca increíble, ¿por qué me está provocando el miedo? El cambio. Miedo al cambio. Si le tengo miedo al cambio, de alguna manera, sin darme cuenta, le tengo miedo a la vida. Porque la vida es cambio permanente. Todos los días, sin darnos cuenta, estamos cambiando. Cuando comemos, incluso, nuestro organismo no es el mismo que previo a haber comido. Cuando nos levantamos, cuando nos despertamos en la mañana, nuestro sentir, incluso nuestro cuerpo no va a estar igual que el día anterior, porque sudamos diferente, hemos perdido, aunque mucha gente no se da cuenta, pero todos los días se nos está cayendo de manera natural una porción de cabello que está considerado normal. Eso es un cambio. Todos los días estamos pensando
cosas diferentes acerca de algo. Encontramos personas distintas, conocemos personas diferentes posiblemente. Déjalo abierto, por favor, Germain, un momentico, que quiero seguir viendo lo de los motivos del miedo. Gracias, Germain. Entonces, definitivamente, el cambio es permanente. Yo sé que puede sonar fuerte decirnos que tenerle miedo al cambio es tener miedo a la vida, pero eso es lo más cierto. Todo cambia. Pasan los días, aunque no nos demos cuenta, estamos envejeciendo. Eso es cambio. Los niños van creciendo, llegan a la adolescencia, eso es cambio. El desarrollo, eso es cambio. Las mujeres, cuando llegan a la etapa de la menopausia, cambio. Los hombres, andropausia, cambio. Si llegas a unirte a una persona, a compartir en pareja, eso es cambio. Pasas de un empleo a otro, eso es cambio. Pero estamos hablando de cambios muy notables, pero lo que le dije antes es cambios que son imperceptibles. Cuando como, cuando duermo, cuando sudo, el cabello, todo eso es cambio. Por lo tanto, si tú a tu mente le das la información correcta y si tú recibes ese mensaje, ok, sí, le tengo miedo al cambio, pero ¿qué significa el cambio en mi vida? ¿Realmente qué significa el cambio? El cambio también es toma de decisiones. A veces le tengo miedo a tomar decisiones. A veces le tengo miedo es a dejar algo atrás y agarrar lo nuevo. Resulta que esa es la vida. Si nos dedicamos a observar las plantas siempre le dan paso a una parte nueva de la planta. La naturaleza siempre es cambio, que incluso dentro de poco voy a dedicarme a trabajar justamente con el ciclo del cambio basándome en la naturaleza, pero profundizando, por supuesto. Eso nos permite darnos cuenta que lo más natural que se nos presenta es el cambio. Sería buenísimo que las personas que manifestaron miedo al cambio se dieran cuenta en este momento y nos dieran su opinión, o sea, lo que van procesando en el transcurso de la conferencia. También tenemos allí miedo a lo desconocido. Destaco estos dos porque son cosas que normalmente muchísima gente siente y son como muy notables o muy evidentes en nuestras vidas. Miedo a lo desconocido. Siempre, pero siempre, palabra que a mí no me gusta mucho utilizar, pero en este caso es válido. Siempre hay cosas que son desconocidas. Es imposible conocer todo. Ustedes antes de entrar a esta conferencia, ustedes desconocían exactamente que yo iba a hablar. Eso es desconocido. Si voy a ir a un lugar, por más conocido que sea para mí, posiblemente voy a encontrar personas desconocidas. Si voy a recrearme y voy a conocer a algún lugar, eso es desconocido. Entonces, desconocido es así como el cambio. Todo el tiempo encontramos lugares, personas, situaciones, cosas desconocidas, porque hasta la comida. Cuando tú vas, por ejemplo, nunca has comido, qué sé yo, comida árabe. Vas a un restaurante que te invitaron y vas a probar comida árabe. Esa comida es desconocida. Entonces, si le tienes miedo a lo desconocido, ¿qué te puede hacer eso? Limitar, acceder a lo nuevo. Y lo nuevo también significan oportunidades. Bueno, oportunidades no solamente de negocios, de empleo, de proyectos, también oportunidades de conocer personas muy valiosas en nuestras vidas, oportunidades de conocer una comida que ahora me va a encantar, de conocer un lugar, oportunidad también de conocer algo y ya determinar que, bueno, no me gusta y ya la próxima vez no voy a aceptarlo porque no, debido a que permití conocerlo, ya sé que eso no me gusta y ahora la próxima vez no lo voy a aprobar, no lo voy a aceptar. ¿Se dan cuenta lo valioso que es cuando utilizamos la razón, cuando utilizamos el conocimiento? Tomé dos aspectos súper importantes, cambio y desconocido.
En el caso de los conflictos, que también aparece por allí, tengo que revisar qué me quiere comunicar el miedo a los conflictos. Muchas veces se nos mezcla con el miedo el pasado y el futuro. Miedo al conflicto tiene que ver posiblemente con alguna experiencia de conflictos que he tenido. Si tengo una familia conflictiva o he vivido o vi situaciones de conflictos que me generaron en ese momento miedo, o simplemente me da miedo yo enfrentarlo porque de repente no he aprendido cómo manejarlo, no he aprendido cómo mediar y me dejo llevar por ese miedo que me paraliza. Mientras yo me paralice por el conflicto, peor es, porque el conflicto a veces me lleva al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Y si tal cosa? ¿Y si se golpean? ¿Y si hay violencia? ¿Y si no sale bien? ¿Y si eso es lo que hace el conflicto? El conflicto me lleva full al futuro. Fíjense que todo lo que estamos hablando en su mayoría tiene que ver es con el futuro. Porque lo desconocido, ¿qué es? Futuro. El cambio, ¿qué es? Futuro. El conflicto que me lleva a miedo a lo que pueda pasar. ¿Dónde está eso? En el futuro. Entonces es esencial, primero, como acabo de explicar, darme cuenta qué me está provocando este miedo. Si yo no tomo conciencia de qué me está provocando el miedo, yo de ahí no voy a salir. Aunque le tengo miedo a lo desconocido, pero específicamente, ¿a qué cosa desconocida le tengo miedo? Le tengo miedo al cambio. Ah, pero ¿a qué? ¿Qué cosa? ¿Qué tipo de cambio le tengo miedo? Porque el cambio es muy amplio, como ustedes se dieron cuenta. Lo desconocido es inmenso. Ah, pero ¿qué es eso que me está provocando miedo al cambio? ¿Qué es eso que me provoca miedo a lo desconocido? ¿Qué me quiere comunicar ese miedo al cambio? ¿Qué me quiere comunicar ese miedo a lo desconocido? ¿Cuál es el mensaje que me da? Entonces, eso es fundamental para yo poder enfrentar y regular el miedo. Esto es lo básico. Por supuesto que cuando ya yo tengo muchísimo miedo, a veces ese miedo incluso es tan grande y no le doy poder a mi mente que me nubla hasta conseguir resultados con lo que estamos hablando hoy. Si eso me pasa, ya yo sé que tengo que profundizar un poco más porque hay técnicas específicas, tanto de coaching, PNL, inteligencia emocional, que me pueden permitir profundizar, pero en mi situación particular de ese miedo que no estoy logrando manejar, no estoy manejando, no estoy regulando. Pero esto que estamos trabajando hoy es fundamental, pero si yo lo tomo para la acción, si yo esto no lo filtro, no paso a la acción, me va a ser muy difícil pasar a otro proceso de trabajo con el miedo. Entonces, es importante estas tres preguntas, manejarlas a profundidad, para yo poder realmente pasar a diferentes formas de enfrentar el miedo. Ustedes se dan cuenta, hasta tenemos en internet que nos pasan videos muy bonitos y todos de enfrentar el miedo. Lo ponen así como facilísimo, de enfrentar el miedo. Pero si yo no tengo consciente los pensamientos, que todas estas preguntas me llevan a pensamientos. Si yo no tengo consciente los pensamientos que están causándome miedo, ahí me voy a quedar. En lo que hemos hablado de los dos grandes que tomé de lo que escribieron, de lo desconocido y del cambio, si ustedes eso lo hacen consciente, bueno, y también mencioné el conflicto, ustedes lo hacen consciente, ustedes le ponen un poco de lógica, que a veces cuando está el miedo muy súper alterado, es difícil, pero si esperamos los momentos de miedo para regular es más difícil. Pero si ahorita, que imagino que ninguno tiene miedo ahorita, ¿alguien tiene miedo en este momento?
Pueden escribir allí en el chat acerca de si tienen miedo en este momento. Pueden escribir también, sobre todo los que ya mencionaron acerca del cambio, los conflictos, los desconocidos, pueden escribir allí lo que ustedes procesaron después de lo que les acabo de explicar. Porque si ustedes esperan, repito, trabajar con el miedo cuando tienen miedo, déjenme decirle que en ese momento ustedes no le pueden poner la lógica al miedo. Es decir, que debemos regularlo cuando él no está. Porque es cuando le doy paso a yo trabajar con mis pensamientos. Es cuando puedo trabajar con esas tres preguntas que están allí. Entonces, bien importante tener claro esto. No esperen trabajar con el miedo cuando están rebosados de miedo. Otra cosa, hay que dedicar tiempo a actividades que relajen nuestra mente. Porque las actividades que relajan nuestra mente van a causar que poco a poco también esos químicos se vayan regulando. ¿Qué pasa? Mucha gente que tiene miedo, extrañamente, hace cosas contrarias al bienestar. Es decir, piensa mucho en lo que le preocupa. Piensa mucho en lo que no pueden controlar. Ven muchas noticias de cosas que no pueden controlar. Se preocupan por lo que está pasando en la calle, lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá. Y son cosas que no pueden controlar. Entonces, ¿qué sugiero? Si soy una persona que tengo mucho miedo, que no estoy regulando el miedo, debo alejarme de noticias, debo alejarme de personas que hablan mucho de problemas, de preocupaciones. Debo alejarme de las personas que se la pasan hablando de todo lo malo que ocurre. Debo alejarme de los pensamientos de preocupación, porque a veces, como expliqué al principio, no solamente está afuera, también está adentro, y son los pensamientos. Debo hacer ejercicios de relajación, escuchar música agradable. Debo leer cosas que me llenen de amor, porque el amor es la clave. Leer cosas que me llenen de amor, compartir con animales, plantas. Eso mueve el amor. Y el amor saca miedo, lo saca, lo va regulando poco a poco. Por supuesto que a veces necesito técnicas, pero estas son las más sencillas que le estoy dando por los momentos, pero que da resultado. Poco a poco va dando resultado. Pasa a la siguiente lámina, Germain, por favor. Me gustaría ir leyendo en el chat si quedaron claros en todo lo que acabo de explicar y compartir, por supuesto, sus pensamientos actuales después de haberme escuchado todo este tiempo acerca del miedo. Allí en la pantalla tenemos el miedo, aliado o enemigo. Después de todo lo que me han escuchado, ¿qué deciden? ¿El miedo es un aliado o es un enemigo? Vamos a ver qué comparten en este instante acerca de esa pregunta. ¿El miedo será un aliado o un enemigo? Ese es el nombre de la conferencia, pero quise tomarlo al final para reflexión. Después de todo lo que escuchamos, ajá, Karen, el miedo es un aliado para protegernos. Muy bien, Germain es un aliado, Natalie también, el miedo es un aliado, Tommy un aliado. Vamos a ver qué más me comparten, si en definitiva consideran que es un aliado o un enemigo, o si pueden ser las dos, porque de repente resulta que considero que pueden ser las dos. Y hay razones para considerar que el miedo puede ser aliado y enemigo al mismo tiempo. ¿Y de qué depende eso? Leo algunos mensajes más y le damos forma entonces a esta pregunta para ir cerrando la conferencia del día de hoy. Ok, puede ser enemigo si no regulamos nuestros pensamientos. Ajá, Mayra,
muy, ajá, muy interesante, darle sobre las oportunidades que me puedo estar perdiendo, por lo tanto, para mí es un aliado. Buena reflexión, Mayra, te felicito. Delia, pensamos que es un aliado para protegernos, pero enemigo porque paraliza. Muy bien, Cari, muy bien, Mayra, Delia, muy bien. Ajá. Por aquí tenemos Mar López, el miedo es un sentir nato del individuo. Exacto, sí, solo bienvenida, llegaste un poquito tarde, pero sí, al principio, esa fue una de las cosas que conversé, el miedo es natural. De todas maneras, después, cuando publique la conferencia, ahí vas a tener la oportunidad de escuchar todo lo que dije al inicio acerca de eso. Entonces, en conclusión, tomando en cuenta todo lo que ustedes han dicho, los felicito porque realmente el miedo, ajá, ahí como dice Natalie, Dios es sabio por lo que considero que es un elevado natural. El miedo vino con nosotros como parte de nuestro paquete emocional. Todos tenemos las emociones, todos pasamos por todas las emociones. Pero de parte de nosotros está convertir el miedo en un aliado o un enemigo. Porque si yo permito que él pase de los niveles normales, como les explicaba el termómetro, y me llegue a 40 grados, y normalmente eso es lo que hago con el miedo, entonces ya pasa a ser mi enemigo. Porque no lo escucho, sino que me dejo llevar por mis pensamientos y no enfrento las cosas que debo enfrentar. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a lo desconocido, o le tengo miedo al cambio, y yo simplemente me dedico a repetirme a mí misma muchas veces que le tengo miedo al cambio, le tengo miedo al conflicto, le tengo miedo a lo desconocido, le tengo miedo al metro, le tengo miedo a la oscuridad. Si yo me repito eso con mucha frecuencia, yo estoy convirtiendo el miedo en un aliado para no conseguir lo que quiero y en un enemigo para conseguir lo que deseo. Se dan cuenta que puede convertirse en ambas cosas hasta desde el punto de vista de mi meta. Él se puede convertir en un aliado desde el punto de vista negativo también. Pero si yo lo manejo como un aliado para yo escuchar, resulta que estoy sintiendo miedo a hablar en público, que es un miedo que le pasa a muchísima gente, que lo siente mucha gente. Bueno, pero yo quiero eh, estar preparada para la tesis que tengo que defender. O quiero estar preparada, o me quiero formar como conferencista, yo quiero ser facilitadora, o quiero dar una clase. La meta que tenga, ligada a mi miedo presente de hablar en público. Si yo escucho ese miedo y trabajo con él, escucho su mensaje, yo puedo convertir ese miedo simplemente en el aliado natural cuando yo inicie, pero yo puedo salir adelante y enfrentarme a la conferencia, a la tesis, etcétera. Si yo no lo escucho, sino simplemente me encierro en el cuarto del miedo y todo el mundo le digo, no, yo le tengo miedo a hablar en público. Ay, no, es que me da mucho miedo hablar en público. Yo conozco personas así que lo repiten constantemente. Entonces, ¿qué hace el miedo? Agarrar terreno. Se siente súper cómodo porque todo está confabulando para que él se quede en su máxima expresión. Entonces, ¿qué va a hacer? El convertirse en el enemigo de mi meta. Pero cuando se me ofrezca la oportunidad, no la voy a agarrar porque le tengo miedo a hablar en público. Eso es un ejemplo que nos puede llevar, por supuesto, a que cada quien lo maneje de acuerdo al miedo que siente hacia algo o alguien. Pero puede ser un gran aliado cuando sucede algo, cuando hay una señal de peligro natural. Si yo estoy viendo que la escalera donde me voy a montar para llegar al techo está insegura y tengo miedo de subirme en esa escalera por eso, el miedo me está sirviendo de aliado. No te subas en la escalera porque no está segura la escalera. Voy por una calle oscura.
y es una calle sola y que de paso he escuchado que hay mucha inseguridad por allí, etcétera, etcétera, ya yo, el miedo me dice, oye, no pases a tal hora por ese lugar. O mira, están esos allí que se ven un poco extraños, no pases por allí, pasa por allá. O no cruces esa calle por aquí, crúzala por allá. No te tomes eso porque la fecha de vencimiento ya está lista. Eso está dañado. Eso lo hace el miedo. Ahí es un aliado. No entres allá porque hay una cantidad de personas que están con violencia, están lanzándose cosas, te puedes herir. No voy. No utilices ese cuchillo porque está en mal estado, o no uses esa olla porque el mango está roto y si la usas, pues para eso es el miedo natural. Él me advierte. Entonces quiere decir que él puede ser un aliado o puede ser un enemigo. Todo depende de mí. Depende de cómo yo lo use. Si trabajo o no trabajo en su regulación. Por eso es que inteligencia emocional, particularmente, la, la amo. Me gusta muchísimo. Porque de inteligencia emocional yo he encontrado la respuesta a muchas cosas. Se le llama inteligencia emocional, pero particularmente es manejar lo que nosotros tenemos de naturaleza, que son nuestras emociones, y manejar nuestros pensamientos para lograr salud, bienestar, para lograr ser una persona asertiva, para lograr manejar situaciones de conflicto con asertividad, para manejar bienestar, calidad de vida, para eso es. Entonces, bueno, esta emoción es muy profunda. Como les dije al principio, es la más difícil de regular, por lo que requiere mucho trabajo. Me está diciendo que no hay audio. ¿Me pueden decir todo si hay audio, por favor? Me van diciendo por allí si tienen audio. Ok. Eh, es bueno, por favor, Germain, colócale allí la observación para que sepa Mar López que sí hay audio. Entonces para la próxima ya revisará porque ya estamos cerrando. De todas maneras, colócaselo allí, por favor. Entonces, bueno, como les decía, el miedo es una emoción muy profunda. Al ser muy profunda y al ser una emoción que se queda dentro, que poco se expresa en nuestro exterior, requiere más trabajo. Yo les sugiero que trabajen con ella fuera del momento de sentirlo. No esperen trabajar con el miedo cuando sientan miedo. Trabajen con él. Si saben que ustedes tienen miedo a algo, ya con esto que hablamos, ustedes pueden empezar ese trabajo. ¿Necesitan un trabajo más intenso? Hay otras opciones. Está el trabajo directo conmigo en coaching personal y también están abiertas posibilidades como las que voy a mencionar dentro de poco. Como ustedes saben, para poder iniciar un trabajo grupal es necesario que se logre un grupo de personas que estén dispuestas a eso, ¿no? Y nosotros estamos trabajando con muchos grupos organizados y el cambio es una decisión personal, como ya lo vimos, las personas que tienen miedo al cambio, es una decisión personal. ¿Por qué digo esto? Porque voy a abrir una ventana de oportunidad para manejar el miedo, pero solamente la voy a abrir una vez que tenga el cupo de personas necesarias para eso. Pero antes de pasar a eso, quiero motivarlas a que lo que hablamos hoy, como va a estar publicado, lo pueden escuchar otra vez y trabajen con esa emoción, trabajen con eso que detectaron, trabajen con las preguntas que les hice, desde ya, desde estos días que no sientan miedo, para que le encuentren ustedes una lógica
al miedo fuera del momento de sentir miedo. Cuando ustedes estén metidos, sumergidos en el miedo, en ese momento va a ser difícil que le puedan encontrar lógica si no lo han trabajado antes. Pasamos a la siguiente lámina, Germain, por favor. Y muchas gracias, Germain, de gran ayuda. Esto que estoy mostrando en esta lámina, gracias al apoyo de Germain, es lo que estoy abriendo debido a que, bueno, muchas personas me han hablado acerca de algo que ofrezca yo, incluso un taller, pero tomando en cuenta todo el movimiento que tenemos ahorita, que gracias a Dios es un movimiento constante y un compromiso constante, abrir la posibilidad de algo que sea más rápido y más fácil para aquellos que sé que están esperando por el trabajo con esta emoción. Entonces voy a abrir un coaching grupal, en este momento online, porque presencialmente no tengo o no tenemos eh, preparado en agenda, porque la agenda en actividades presenciales está comprometida y como ustedes saben, empezamos también en junio nuestra formación de coaching ontológico con inteligencia emocional, que por cierto, para los que están presentes y no asistieron, la semana que viene voy a dar otra presentación para los cupos que quedan. Entonces, las actividades presenciales están en la agenda un poco full, entre empresas, entre actividades grupales, la formación. Entonces son pocos los talleres que vamos a ir abriendo para el público en estos meses. Entonces, para lograr trabajar con satisfacer a esas personas que están a la espera, se va a abrir un coaching grupal online, que es justamente para ajustar el termómetro del miedo. Va a durar un mes, es un encuentro semanal de 90 minutos, con seguimiento por email entre encuentro y encuentro. La inversión total es de 800. Ustedes envían un correo o un mensaje, los que ya se comunican conmigo también por mensaje de texto, avisándome que quieren participar y solamente cuando tengamos el grupo conformado, incluso con 4 personas me atrevo a abrirlo, 4, 5, 6 personas, entonces ya se da la apertura y llegamos a acuerdos en cuanto a horarios, que va a ser de lunes a viernes. Llegamos a acuerdos en cuanto a hora y día, de lunes a viernes, cualquier día, en la noche. Pero ahí, bueno, ya tienen ustedes mi... Ajá, a Natalia le gusta el horario. Entonces ya tienen ustedes allí mi correo y todo para que se comuniquen y bueno, pasen la información a otras personas, porque recuerden que esto es un trabajo de realmente de pasión por ayudar a nuestro bien común. Si ustedes revisan, realmente es una labor de un reto gigante. Tenemos una población que no está entrenada todavía para irse a buscar ayuda desde el punto de vista de prepararse, capacitarse para manejar mejor sus emociones, para manejar sus pensamientos, para ser más asertivos, para ser más proactivos. O sea, más que nada eso lo hacen las empresas, pero el público individual todavía no está mucha gente preparada para tomar acción en su bienestar. Entonces yo los invito a que ustedes pasen la voz para ir ampliando. Mientras más ayudemos, tenemos un mejor país. Queremos un mejor país, vamos a contribuir también a que las personas se enteren que existen formas de mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, bueno, para mí, al igual que para todo el equipo de Dalia Consultores en Familia con Dalia, es un placer comunicarme con ustedes, aportar de corazón herramientas para mejorar su vida, para que vayan orientándose a la calidad de vida. Ya ayer recibieron el boletín de esta fecha de abril. Van a seguir recibiendo información. Yo los invito a que estén en permanente acción. Yo les agradezco muchísimo su compañía, su compromiso
y estar ahí pendiente. De verdad que estoy muy agradecida. Ustedes han estado pendientes de las conferencias, han estado pendientes de los talleres, están allí comunicándose constantemente y eso es grande, de verdad que es grande porque eso es lo que hace que sienta yo más ganas y más ganas de seguir trabajando en algo que realmente es un reto. La calidad de vida sabemos que es algo que mucha gente quiere pero no está dispuesta a cambiar para lograrlo. Por lo tanto, pasa a ser muchas veces un reto. Entonces, sí me siento muy comprometida, nos sentimos muy comprometidos y bueno, una vez más les doy las gracias por haber estado hoy acá. Cambiamos de día en esta oportunidad, sábado, porque me sentía con muchas ganas de compartir con ustedes esto que estaba pendiente. Pero bueno, también sabemos que parece que a algunas personas les resulta bien los domingos. Entonces, bueno, de pronto vamos a ir jugando con el horario de los domingos, sábados. Los domingos parece que mucha gente les resulta cómodo. Vamos a ir jugando en eso de acuerdo a ustedes. Entonces, bueno, muy agradecida de su presencia hoy. Les agradezco enormemente que se comprometan en su trabajo personal, familiar y en sus organizaciones, porque somos agentes de cambio cada vez que logramos cambiar y transformarnos, porque así también lo sienten los demás. Entonces, bueno, hoy con esto culminamos la conferencia del día de hoy, deseándoles que pongan en acción algo de lo que les dije en el día de hoy. La pueden escuchar nuevamente cuando se publique. Compartan con otras personas, eso es clave. Y les deseo, bueno, como siempre les digo, un abrazo enorme de bienestar les transmito, un abrazo virtual grandísimo de bienestar extensivo a sus familiares y confiados en que cada día podemos ser mejores, cada día podemos construir una mejor persona, familia, comunidad, país, planeta, siempre y cuando entremos en acción. Entonces, bueno, un gran placer, feliz fin de semana a todos y reciban mi fuerte abrazo de bienestar.